Listo chicos, entonces pues este es un video donde les voy a hacer como un resumen de lo que hemos venido trabajando de bases de datos. Voy a agregar, pues voy a mostrarles cómo es la función para agregar nuevos elementos a nuestra base de datos. Y finalmente vamos a ver un poco cómo conectar esos elementos de base de datos a nuestra interfaz de HTML. Listo. Entonces voy a resumir un poco lo que hemos venido hablando en las últimas clases. Entonces tenemos nuestro proyecto creado con Node.js. Node.js, cuando lo iniciamos, nos genera digamos que un archivo que es package.json. Este archivo package.json va a tener como la configuración del proyecto. Importante que tengamos un script que se llame start y uno que se llame def, estos dos que tenemos acá, que son los que vamos a utilizar para ejecutar, digamos que nuestro servidor y nuestro proyecto en general. Listo, entonces esto es importante que lo tengamos. Revisen también que tengan los paquetes instalados, en este caso Body Parser, Express, MongoDB, Mongoose y NodeMon, para poder trabajar con ellos. Listo, entonces cuando ya tengamos esto, entonces vamos a nuestro index, un repasito de lo que tenemos acá. Tenemos nuestro llamado a Express, nuestro llamado a Body Parser y nuestro llamado a Mongoose. Ya sabemos, Express nos inicia el servidor, Body Parser nos permite manejar las URLs y los objetos JSON, y Mongoose nos va a permitir hacer, digamos que las sentencias o las búsquedas en nuestra base de datos. Para arrancar vamos a definir una constante que se llame app, y que va a ser un objeto de Express, que lo estamos generando desde esta librería, y es el que inicialmente nos va a, digamos que a generar nuestra conexión a la base de datos. ¿Listo? Entonces, digo al servidor, perdón, a la inicialización del servidor. Entonces, para esto vamos a hacer esta partecita. Vamos a definir una constante que sea el puerto al que nos vamos a conectar, que es la que nos va a aparecer cuando inicialicemos nuestro proyecto. Y con esta línea de código aquí vamos a escuchar a ese puerto para inicializar, digamos que el servidor local, por así decirlo. Después de esto, lo que vamos a hacer es ya hacer, digamos que nuestro llamado inicial a la base de datos. Para esto entonces vamos a necesitar dos variables, una con el nombre de la base de datos y otra donde vamos a tener nuestra conexión, nuestra ruta de conexión hacia la base de datos. Esta ruta, recuerden, la vamos a traer desde MongoDB. Esta rutica normalmente viene de esta forma directamente. Aquí ustedes ponen su usuario y su contraseña de la base de datos o del clúster, más bien, que hayan creado. Sin embargo, yo esta variable de nombre de b la estoy agregando aquí para especificar puntualmente a qué base de datos dentro de mi clúster me voy a referir. Después, utilizando esta variable, vamos a generar una conexión usando Mongoose a nuestro clúster de MongoDB, y con este inicializamos esa, digamos que ya la conexión como tal. Después, cuando nos conectamos, la idea es que él nos devuelve un mensaje de si nos conectamos, y en caso de que la conexión a la base de datos sea fallida, nos va a devolver un mensaje. Esto lo hacemos con estas dos, digamos que bloquecitos de código, este para generar la conexión y revisar que sea correcta, y este para revisar en caso de que la conexión falle. Junto a eso vamos a definir estas tres líneas de código que nos van a ayudar ya digamos que a trabajar con las URLs y con los objetos JSON. Entonces, dentro de nuestra app, recuerden que esta app está definida aquí con Express, vamos a utilizar Body Parser para trabajar con objetos JSON. Vamos también a utilizar Body Parser para poder, digamos que, codificar las URLs. Y finalmente vamos a crear, digamos que dentro de Express, una variable o una carpeta donde se van a guardar los archivos estáticos. Recuerden que tenemos unos contenidos que son estáticos y unos contenidos que son dinámicos. Los contenidos estáticos son los que definimos directamente desde el HTML. Los contenidos dinámicos son los que creamos a partir de la información que tenemos en la base de datos. Entonces, aquí lo que hacemos es definir esta carpeta. En el caso de nosotros tenemos esta que se llama public, que es donde vamos a tener nuestro CSS con los que estilizamos toda nuestra aplicación o nuestra página web.
y nuestro archivo de JavaScript donde vamos a manejar, digamos que las funcionalidades ya puntuales de nuestro desarrollo, y todos los archivos de HTML que sean elementos estáticos. ¿Listo? Entonces esa ruta la definimos acá. Cuando ya tengamos estos elementos, ya podemos comenzar a hacer, digamos que, los llamados a nuestra base de datos. Para esto lo primero que necesitamos es definir el modelo con el que vamos a estructurar los datos. En este caso nuestro modelo solo se va a componer de, digamos que, de un campo que va a ser el nombre de nuestro usuario. Si quisiéramos agregar, digamos que, más campos a este usuario, simplemente vendríamos aquí dentro de estas llavecitas y agregaríamos los demás campos. En este caso tenemos string, que es el nombre, que es un campo de string. Podríamos tener edad, un number, y podríamos, digamos que, agregar nuevos campos. Digamos, podríamos agregar, aparte de nombre, podríamos agregar apellido, que en este caso también sería un string. Agregaríamos edad, podríamos definir si el usuario está activo, entonces activo, en este caso sería un boolean, entonces sería un bool, etcétera. Digamos que podríamos definir distintos campos sobre los que vamos a agregar, digamos que, nuestro registro a la base de datos. Entonces esto va a depender de ustedes cómo, digamos que, definan o estructuren esa información que van a recoger, sea de los usuarios, sea de los lugares. Recuerden que cada uno de estos modelos debería estar definido para cada uno de esos elementos que vamos a almacenar en la base de datos. Por ejemplo, si ustedes van a definir un modelo en el que van a almacenar, por ejemplo, mensajes de un chat, entonces podría ser const chat en este caso, y definiríamos que mongoose, vamos a definir un nuevo modelo. Este modelo va a recibir el nombre de chat, y aquí definiríamos la estructura. ¿Qué podríamos definir en un mensaje de chat, por ejemplo? Entonces podríamos definir el usuario que lo escribió, entonces sería usuario. Podríamos usuario, dos puntos, string. Podríamos definir, por ejemplo, la fecha en la que se creó este mensaje. Para esto tenemos otra propiedad que sería date, por ejemplo. Podríamos guardar el mensaje como tal, que esto también sería un string. Y de pronto podríamos tener, si de pronto tenemos un sistema de votaciones, de likes, etcétera, podríamos tener, por ejemplo, un contador de cuántos likes ha tenido. Entonces podemos tener likes, que en este caso sería number. Y así la idea es que podamos definir las estructuras de cada uno de esos elementos que vamos a almacenar en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces en este caso pues comentémoslo por ahora para que igual quede ahí. Y en este caso sí voy a dejar en mi modelo inicial, que es con el que estoy trabajando en este caso, simplemente con el nombre. Listo. Entonces teniendo en cuenta esto, entonces una vez definamos ese modelo con el que vamos a pasar los datos, es cuando vamos a comenzar a crear nuestras funciones que envían y reciben datos. Tengan en cuenta que estas funciones tendrían que crearlas, digamos que, para cada una de las diferentes solicitudes que vayan a hacer. Es decir, si voy a tener unos envíos de usuarios, voy a crear una función para el envío de los usuarios. Si voy a enviar o recibir los chats, necesito las funciones para enviar y recibir la información de los chats, etcétera. La idea es que podamos manejarlo con funciones independientes, para que, digamos, sea un poco más ordenado y tengan claro cuál es la información que están subiendo o cuál es la información que están recibiendo. Entonces aquí tenemos la función para enviar datos. Partimos de nuestra app, la de Express, y vamos a utilizar esta, digamos que, la función o el método post, que, como ya vimos, tenemos post y tenemos get.
cumplen diferentes funciones, son bastante similares. En este caso, para enviar vamos a utilizar post. Entonces, en el caso de post vamos a definir esta ruta, que es la que se va a utilizar para enviar los archivos, que va a ser add. En este caso sería nuestra página, digamos que se llame no sé, aplicación.com. Entonces aplicación.com/add es la que se va a encargar de enviar la información, y esto va a estar atado a una función que tiene unos requests y unos response. Entonces, en request es la información que voy a utilizar para hacer, digamos que el proceso de envío o de recepción. En este caso, como vamos a enviar, vamos a crear una variable usuario en la que vamos a almacenar, digamos que nuestro nuevo usuario, que es el que vamos a subir. Este usuario va a estar basado en esta estructura de arriba. Entonces, si se dan cuenta, es nuevo usuario, hace referencia a este, y dentro del paréntesis y dentro de las llavecitas vamos a definir los diferentes campos que hayamos definido acá. Si no estuviéramos usando este, sino este de abajo, tendríamos que definir todos estos campos, es decir, tendríamos nombre, después tendríamos coma, apellido, tendremos que aquí definir el valor, luego coma, definiríamos la edad, y si es un usuario activo. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que los valores que establezcan en el modelo de arriba son los mismos que tienen que utilizar cuando envíen los datos. Entonces, aquí vamos a definir esto, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este request, que es como el elemento que vamos a utilizar, este parámetro. Después llamamos a el body, y dentro de ese body vamos a buscar a usuario. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a, en nuestro HTML donde tenemos el formulario, él va a buscar dentro de add, que es el que estamos utilizando, va a buscar el elemento que tenga el nombre de usuario, o sea, va a recoger la información que esté en este input, y ese texto es el que nos va a almacenar y eventualmente a subir a nuestra base de datos. Entonces, tengan en cuenta, es rec.body, este rec hace referencia acá, después ponemos body punto, y aquí le ponemos el nombre que le hayamos puesto a ese campo. Listo. Una vez tengamos esto definido, vamos a utilizar este usuario y le vamos a decir que no lo guarde en nuestra base de datos, es decir, .save. Y después, pegado a esto, fíjense que aquí no hay un punto y coma, es como si yo estuviera escribiendo esto en esta, pegado dentro de la misma línea. Al darle enter, él lo va a tomar como si todo estuviera en una misma línea, porque no hay un punto y coma que nos separe. Entonces, él va a ejecutar el save, y después, por eso el then, va a ejecutar una función, digamos que de respuesta. Esta función lo que nos va a dar es el resultado de el haber guardado ese usuario en la base de datos. Inicialmente nosotros lo teníamos en este de acá, que lo que nos va a hacer es imprimirnos en nuestra pantalla del navegador este mensaje en JSON, que es que nuestra carga de datos fue correcta. Sin embargo, vamos a ver que más adelante la idea no es que nos mande ese mensaje, sino que simplemente nos lleve otra vez a nuestra página de inicio. Y para eso vamos a utilizar esta segunda línea de código, que lo que nos hace es redirigir. Puede redirigirnos a la misma página. Si le dejo solo el slash, si le agrego otra ruta, podría redirigirme a una página diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría llevarlo a otra ventana donde le muestre el resultado, donde ya le muestre, después de haber cargado de pronto unos datos, una nueva interfaz, etcétera. Este me sirve para redirigir a otra ventana. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y esta ruta está definida por nuestra carpeta public. Si yo dejo aquí simplemente el slash, él va a venir a public y me va a buscar el index. Listo, si yo pongo el slash y pongo una ruta diferente, él va a buscar entre estos archivos HTML esa ruta que yo le establezca. Listo, entonces la idea es que aquí tengamos todos nuestros HTMLs.
Y junto a este den vamos a tener un catch, que es el que recoge el error en caso de que la subida a la base de datos no se haga de forma correcta, y nos va a imprimir, pues digamos que el error. Esta es la función que nos va a permitir cargar información a la base de datos. Era la que ya habíamos visto la vez pasada. En este caso pues voy a inicializar mi aplicación. Recuerden que es npm run dev. La ejecuté, me dijo que se conectó al puerto 5000 y que está conectado a la base de datos. Entonces en este caso yo ya puedo ir a mi localhost. Voy a dividir esta pantalla para que podamos ver lo que ocurre, y si agrego un nuevo usuario y le doy enter, me está trayendo la misma página y ya me cargó los datos a la base de datos. ¿Cómo puedo saber yo? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué pasó esto? Porque yo tengo aquí este que redirige. Si yo desactivo este que redirige y dejo el de la respuesta de JSON y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, usuario 2, me va a devolver este texto donde me dice que la carga fue ejecutada de forma correcta, y si se dan cuenta nuestra URL cambió a /add, que es este que tenemos aquí. Entonces me voy a regresar y pues en este caso voy a volver a dejar esto con la que me redirige. Listo, ya tenemos esto. Lo siguiente es la función que nos va a traer la información que tenemos en nuestra base de datos. En este caso vamos a arrancar también con app, pero en vez de post vamos a utilizar el método get para traer la información. En este caso ya no vamos a llamarlo add, sino le vamos a llamar get all, porque queremos que nos traiga toda la información. También funciona, digamos que tiene una función con un request y un response, que son los que vamos a utilizar para atrapar, digamos que la información en este caso. Y aquí, para hacer esta búsqueda, en un principio también tenemos que utilizar o recurrir al modelo que definimos acá arriba. Entonces en este caso voy a utilizar usuario, que fue el modelo que definimos acá arriba, y le voy a decir que me busque. En este caso quiero que me busque a cualquiera de los elementos. Yo aquí dentro de estas llavecitas podría establecer, digamos que diferentes sentencias para limitar un poco mi búsqueda. Ya vamos a ver un poco más de eso. Pero por ahora quiero que me traiga todos los elementos que están en mi base de datos, y de todos esos elementos quiero que solo me traiga el nombre, porque digamos que los elementos tienen más datos aparte del nombre. Recuerden que cuando estamos en nuestra base de datos, él almacena también un ID y otro dato por defecto. Este ID digamos que nos funciona para identificar los elementos que tenemos como únicos dentro de la base de datos. Por ahora simplemente quiero que me traiga los nombres que tiene almacenados en la base de datos. Entonces vamos a utilizar este find. Vamos a tener este den, que es el que recoge, digamos que la respuesta de esta búsqueda. Y aquí vamos a utilizar una función que va a tener una variable que se llama doc. Este doc, digamos que me va a recoger la respuesta que trae la base de datos. Aquí yo lo que le voy a decir es que esa respuesta, que es la que tenemos aquí, me la guarde en un JSON. Y este JSON, digamos que lo vamos a almacenar de la siguiente forma. Vamos a tener un nuevo objeto JSON que al principio va a tener un valor que se llama response, y aquí le vamos a decir que esa búsqueda fue exitosa, y junto a este valor de response vamos a tener otro elemento, otro valor que se llama data, y dentro de data vamos a almacenar a doc. Este doc es el de aquí, que es la información que me trajo la búsqueda desde la base de datos. ¿Listo? O sea, aquí van a estar almacenados todos los nombres que me trajo mi base de datos. Finalmente, después de este den, también tenemos un catch para recoger el error. Entonces, ¿cómo vamos a probar esta función? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a venir a nuestro navegador, vamos a poner aquí slash y vamos a decirle get all, tal cual como lo hayamos definido acá. Al darle enter, vamos a ver que él me va a imprimir el objeto JSON de todos los elementos que tengo almacenados en mi base de datos. Entonces, ¿cómo lo tenemos estructurado? Tenemos response, success, que es lo que tenemos acá, y después tenemos a data, que es una colección de otros objetos JSON. Es decir, dentro de data vamos a tener este que es un objeto, este que es otro objeto, y cada objeto va a tener el ID correspondiente y el nombre.
digamos que aquí siempre se nos va a imprimir este ID, pues porque igual es necesario para identificar cuál es el registro que estamos trayendo en la base de datos, pero en este caso solo nos va a imprimir el valor de nombre. Listo. Si yo borro esto acá y vuelvo a ejecutar el mismo código, vamos a ver que nos va a traer todos los campos que tengamos dentro de nuestra base de datos. En este caso está ID nombre, y este que es uno que agrega también automáticamente Mongoose cuando hace cada uno de los registros. Listo. Yo aquí podría especificar varios digamos, campos. Simplemente pongo espacio y vamos a ir nombrando cada uno de esos campos que queremos que nos traiga. Listo. Entonces esto, si yo actualizo, me va a traer nuevamente el nombre y este valorcito que nos agrega. Esto lo separo a partir de un espacio. Listo. Entonces esta es la función que ya nos trae la información de la base de datos. Ahora en este momento simplemente nos está mostrando el JSON. Necesitamos que no solo haga eso, sino que también pues lo podamos manejar y pues digamos que adicionar a elementos de HTML. En este caso, para esto lo primero es que vamos a crear un nuevo HTML. En este caso yo tengo este que se llama usuarios. Este aquí, usuarios.html. Tenemos los mismos elementos básicos de un archivo HTML. Le puse un título y en este caso voy a crear un div con una clase que se llama lista usuarios. Listo. Y voy a agregar un script que está almacenado en mi carpeta de public, o sea, public js main.js, que es, digamos, que donde manejo mis archivos de JavaScript, digamos que más normalitos, más de lo que alcanzamos a ver un poco cuando hicimos la galería. Listo. Entonces aquí pues yo ya tengo, digamos, que varios elementos de código definido. Por ahora, importante en primer lugar, entonces, que podamos definir el add event listener del documento, de que todo el documento haya cargado, para que desde aquí ejecutemos las diferentes, digamos que funciones. Listo. Entonces yo aquí tengo dos funciones, una que se llama imprimir nombres y otra que se llama digamos que actualizar usuarios. Listo. Entonces estas son las funciones que vamos a utilizar. De hecho, en primer momento solo vamos a utilizar esta de update users, que lo que nos va a hacer es que cuando tengamos o cuando actualicemos información, esta función lo que se va a encargar es de traer la información de la base de datos y digamos que mostrarla como un elemento de HTML. Entonces, si se dan cuenta, esta función tiene un elemento adicional. Ya vamos a hablar un poquito de esto de las funciones asíncronas y el await. Por ahora tómenlo como una función, así como las otras que hemos llegado a trabajar dentro de esta función que se llama update users. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable, en este caso se llama bd, de base de datos, y va a utilizar este elemento o este método que se llama fetch. Fetch me permite hacer solicitudes a través de HTTP, es decir, me permite utilizar el post y el get, que es lo mismo que hemos venido utilizando aquí dentro de index.js, sino que en este caso lo vamos a hacer a través ya de una URL completa. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en localhost 5000, por eso utilizamos acá. Si ustedes tienen otro puerto, asegúrense que este número corresponda al puerto que están utilizando acá. Cuando ya digamos que tengamos este proyecto subido como una página web, digamos que esta ruta se vería modificada. Listo, para que lo tengamos en cuenta, porque va a depender de esa, digamos que de esa URL a la que esté apuntando el llamado. Entonces tenemos esta URL que es la que estamos utilizando ahorita, la de getAll, que es la que me trae el JSON con los datos. Y lo que vamos a hacer es que con fetch vamos a, después de ejecutarlo, vamos a utilizar una función then que nos va a recoger una respuesta. Entonces al hacer este llamado a esta URL tenemos una respuesta, y esa respuesta la vamos a convertir en un objeto JSON y la vamos, digamos que, a devolver, a procesar, por así decirlo. Una vez procesada vamos a ejecutar otra función then, y en este caso ya vamos a comenzar a explorar esos datos. Entonces esta función tiene un parámetro datos. Dentro de estos datos la idea es que vamos a tener este JSON
que generamos aquí de la respuesta. Entonces, para recapitular, llamamos a esta URL nos da una respuesta, que en este caso es todo esto que tenemos acá. Eso lo convertimos a un objeto JSON y ese objeto JSON va a quedar aquí guardadito en datos. Entonces, teniendo datos, lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar si dentro de esos datos tenemos un elemento que se llama response y si ese response tuvo un success, es decir, si la búsqueda tuvo éxito. En este caso vemos que sí. En el caso de que fuera un error, digamos que simplemente no se va a ejecutar más código. En este caso, como la respuesta fue exitosa, entonces ya podemos comenzar a explorar la data que nos trae ese objeto JSON. Entonces vamos a tener una constante que se llame usuarios, donde vamos a almacenar los datos, es decir, todo este JSON, pero solo vamos a coger la partecita de data, es decir, esta partecita de acá. Lo otro, digamos que lo dejamos por fuera. Y finalmente vamos a almacenar dentro de este que se llama datos BD a todos nuestros usuarios. Si se dan cuenta, este datos BD lo creé por fuera de la función. ¿Por qué? Porque quiero que esta sea una variable que yo pueda utilizar en otros momentos para consultar la información que acabo de traer en mi base de datos. ¿Listo? Entonces esto digamos que lo almacenamos por fuera. Igual aquí podemos seguir utilizando los usuarios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un proceso que ya trabajamos cuando hicimos lo de la galería, y es que vamos a recorrer estos elementos que tenemos en nuestra base de datos, y dependiendo de cada uno de los elementos que estén en el JSON vamos a crear, en este caso, simplemente un div. ¿Cómo vamos a hacer esto? La vez pasada utilizamos el for. Si recuerdan, el for nos permitía hacer un ciclo por una cantidad de veces. Entonces nosotros lo definimos como var igual a i, var i igual a 0. Después decíamos que i, mientras fuera menor, que en este caso sería usuarios.length, length, y que aumentara de 1 en 1, o sea, i más. Listo, esto era lo que habíamos utilizado la vez pasada para recorrer nuestro objeto, si lo recuerdan. Pero en este caso vamos a hacerlo de una manera distinta. Hay otra versión del for que se llama for each. Entonces, por cada elemento. Entonces, por cada elemento que esté dentro de usuarios, vamos a ejecutar un código. Entonces, ese código va a tener una función. Aquí este es el nombre que va a tener, digamos que cada uno de estos elementos. En este caso es usuario. Lo que hacíamos en la galería era, por ejemplo, tener usuarios y teníamos esto como usuarios y, para que cada vez que diera una vuelta en el ciclo, este numerito fuera 0, luego 1, 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, etc. Y recorriera cada elemento del arreglo. En este caso, con for each, él automáticamente va a ir andando por cada uno de esos elementos, y cada uno de esos elementos lo vamos a guardar en esta variable que se llama usuario. Entonces, si yo le digo aquí console.log usuario.nombre, él lo que va a hacer es que me va a imprimir en la consola, digamos que en un principio, cada uno de esos nombrecitos. El usuario es todo este grupito que tenemos acá, y el nombre hace referencia ya a este valor específico, así como hacíamos con las imágenes de la galería, que llamábamos cada grupito donde estaba la URL y el pie de foto, y llamábamos solo a la URL de la imagen. ¿Listo? Después lo que vamos a hacer es que dentro de elementos usuarios, que lo definimos antes del for each, vamos a concatenar el pedacito de div que nos va a almacenar, digamos que la información. Entonces vamos a crear un div con la clase usuario, le vamos a agregar un ID. En este caso el ID va a corresponder a este ID que nos trae la base de datos, para que sepamos a cuál corresponde, y dentro del div vamos a poner el nombre usuario. Si queremos podríamos llevar esto a nuestro HTML un segundito para ver cómo se vería. Esto se vería de la siguiente manera. Entonces es como si tuviéramos este div con clase usuario con ID. Por ejemplo, si utilizáramos de ejemplo el primer elemento, tendría este ID, y por dentro tendría el valor
Sebastián. Así se vería mi primer elemento HTML que correspondería a este. Y todos, digamos, que van a seguir esta misma estructura, van a cambiar su contenido y van a cambiar, digamos, que el ID que yo les asigno. ¿Listo? Entonces eso mismo es lo que tenemos en esta estructura, que fue lo mismo que hicimos con lo de la galería. Finalmente voy a buscar a lista de usuarios, que es este div que yo tengo acá, y voy a decirle que me vaya, que cuando pues termine de ejecutar esto, que me vaya agregando a los elementos de usuario. ¿Listo? Entonces si nos vamos aquí a localhost 2.5000/usuarios.html, vamos a ver que él me imprime, digamos, que todos los usuarios que yo tenga almacenados en mi base de datos. Si yo quisiera comprobar que esto está funcionando, puedo irme a mi localhost inicial, puedo agregar usuario prueba impresión, le doy enviar, y si vengo aquí a mi documento y actualizo, ya tenemos ese nuevo usuario impreso. Ya sobre esto yo puedo comenzar a agregar estilos y demás, porque ya es un elemento de HTML que además tiene una clase que se llama usuario. Es decir, yo podría venir aquí a mi CSS, podría crear un llamado a usuario y podría decirle, por ejemplo, que esto tenga un background color, que tenga un padding de 10 píxeles, y si actualizamos, pues tengo que sumar esta hoja de estilo, no la he sumado, link, aquí vamos a decirle CSS, estilos, y ahora sí no está funcionando, denme un segundito. Listo, ya el problema, un error mío bastante sencillo, y es que aquí estoy escribiendo mal usuario, y revisemos que si sea usuario, listo, y ahora sí ya nos está aplicando. Podemos venir a agregar aquí también un margin de 10 píxeles, etcétera. Ya aquí yo ya puedo comenzar a trabajar con estos elementos, y en la medida en la que agregue más información y base de datos, pues se van a ir, digamos, que sumando a estos elementos, o sea, los puedo ir desplegando, y yo ya puedo comenzar a jugar en cómo muestro esta información. ¿Listo? Entonces esto lo podemos comenzar a utilizar para desplegar los chats, por ejemplo, que ustedes desplieguen los artistas, videos, ejercicios que necesita el usuario. Si el usuario agrega, por ejemplo, recordatorios de sus rutinas y demás, los podemos ir mostrando a partir de, digamos, que de estos llamados. ¿Listo? Entonces digamos que a grandes rasgos así es como podemos manejar la carga y la muestra de información en nuestra base de datos. Adicional a esto, quería complementar un poquito lo que veníamos mirando del trabajo de nuestros mapas, para que ustedes vieran cómo podemos agregar un nuevo elemento a nuestro mapa, digamos, por ejemplo, a partir de una ubicación o de donde el usuario dé clic, por ejemplo. Entonces vamos a ver eso. Listo, chicos, entonces la vez pasada, cuando vimos el tema del mapa, digamos que comenzamos a ubicar nuestro mapa, vimos cómo crear unos estilos y vimos cómo inicializar el mapa. Entonces tenemos el container, que es el div o el ID que va a utilizar nuestro mapa para ubicarse o para imprimirse. Tenemos style, que es donde vamos a poner la ruta o la URL de los estilos que definimos dentro de Mapbox. Vamos a tener el centro de nuestro mapa, vamos a tener el zoom y la proyección. Hay más propiedades que podemos manejar, por ahora vamos a utilizar estas. Entonces lo primero que vamos a hacer es cómo podemos hacer que nuestro mapa se centre. Entonces la vez pasada vimos que si nosotros utilizábamos navigator.geolocation, podríamos traer esas coordenadas. Entonces en este caso yo definí esta función, se llama getLocation, y dentro de getLocation entonces vamos a preguntar si tenemos activada la opción de geolocalización, que la vez pasada vimos que teníamos problemas porque los computadores de la universidad tienen permisos. Sin embargo, aquí en mi computador pues yo ya le activé que siempre esté permitido. En ese caso va a funcionar. Cuando exportemos las aplicaciones vamos a ver cómo configurar esta partecita.
Y una vez validemos que si, digamos que el navegador sí está activo, entonces vamos a utilizar a navigator.geolocation y le vamos a decir que nos traiga, digamos que la posición actual. Esta posición actual es un método, este método digamos que nos va a dar una respuesta y esa respuesta la vamos a, digamos que a manejar a través de esta función. Esta función va a tener un parámetro p que es, digamos que la posición, ¿listo? O ese elemento de posición que nos va a traer eh, digamos que el navegador al momento de que nosotros le solicitemos la información. Entonces, dentro de esta función, con este parámetro p, entonces en primer lugar podemos imprimir las coordenadas, que son las que tendríamos acá, para ver actualmente en yo qué coordenadas estoy. Tenemos, digamos que algunos valores más que podríamos consultar en caso de que se imprimieran, en este caso la altitud. Obviamente como mi computador no tiene forma de recibir la información de altitud, pues me da un valor nulo. Digamos que la precisión de esa altitud, un cabezote que puede manejar esta información, y aquí pues digamos que tenemos la latitud y la longitud y tenemos qué tan preciso es también. Entonces tenemos la latitud, la longitud, en este caso son los dos valores que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a estos valores? Entonces vamos a llamar a p.chords.longitud para pedirle la longitud y .chords.latitud para pedirle la latitud. Listo, esto lo vamos a almacenar en esta variable que es una variable tipo arreglo. Los arreglos, si recuerdan, son variables que me permiten, tenemos que almacenar varios datos al mismo tiempo. Entonces en este caso estamos almacenando dos datos. Y finalmente voy a guardar esta variable dentro de una variable, digamos que general, que creé al principio de mi script. ¿Por qué hago esto? Para poder acceder a esa variable desde otras funciones. Si yo no hago esto, digamos que este valor de las coordenadas se va a quedar solo dentro del getLocation y no voy a poder utilizarlo por fuera. Entonces con getLocation traigo mis coordenadas, yo podría copiarlas y pegarlas directamente aquí en Mapbox, para que una vez arrancara centrado. El problema es que si mi usuario está en otro lugar, pues no le va a aparecer centrado a él, digamos que de la misma forma en la que me aparece a mí en este momento. Entonces, digamos, también por eso es importante esta función. Una vez ejecutemos esta función, ya vamos a tener, digamos que almacenadas estas coordenadas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, estamos con nuestra variable general que va a almacenar las coordenadas y aquí estamos ejecutando en esta linecita la función. Aquí la definimos, aquí la ejecutamos. ¿Listo? Una vez ejecutada, yo ya tengo almacenadas las coordenadas, pero ahora necesito que mi mapa se mueva a esta coordenada. En este caso yo agregué un botoncito de iniciar mapa. Es como cuando nosotros estamos en Google Maps, que tenemos el botón de centrar nuestro mapa. Entonces en este caso lo tengo aquí por fuera, pero ustedes pueden ubicarlo para que se posicione, digamos que dentro de este mismo elemento y se haga parte de la interfaz, etcétera. Y este botoncito yo le voy a asignar una función. Esta función en mi caso se va a llamar iniciar mapa. Yo aquí en primer lugar estoy imprimiendo las coordenadas para verificar que sí tenga un valor almacenado. Las coordenadas son esta variable que yo tengo acá arribita. Y lo que voy a hacer es imprimirlas. Aquí las tengo, efectivamente ya las tengo almacenadas. Y después vamos a usar un método que trae los mapas de Mapbox que se llama fly_to, es decir, vamos a volar hasta una ubicación. En este caso, para decirle a dónde vamos a volar, tenemos la propiedad center y a ese center, que es el mismo center que teníamos acá, le vamos a pasar unas coordenadas. En este caso simplemente le pasamos el arreglo. ¿Por qué le paso directamente el arreglo? Porque el arreglo ya está estructurado de esta misma forma con latitud y longitud. Listo, con longitud y latitud. Entonces en este caso, al oprimir el botoncito me va a llevar a las coordenadas en las que esté ubicado el usuario. ¿Cómo asigno esta función para que se ejecute? Entonces voy a mi documento, traigo un elemento que en este caso va a tener el ID post, que es este que tiene acá. Este botón tiene el ID post y le voy a agregar un escucha de evento que es con clic y que me ejecute la función iniciar mapa. Y si yo vengo acá y le doy iniciar mapa, él me va a llevar
a las coordenadas. Obviamente el zoom que tengo en este momento es bastante abierto, yo podría entrar y modificar también el zoom del mapa para que ya se acerque mucho más a mi posición. Podría hacerlo, digamos, por defecto, podría ponerle un zoom de 10. En este caso le digo iniciar mapa y me va a llevar, digamos que ya a Bogotá, ya mucho más cerca de la zona donde estoy ubicado en este momento. Listo. Entonces con esto podemos hacer que nuestro usuario pueda centrar su mapita. Entonces si por ejemplo el usuario está navegando y se está moviendo y se alejó de donde estaba centrado, le puedo dar iniciar mapa y me va a volver a ubicar nuevamente en esta posición. Listo. Entonces de esa forma podemos centrar nuestro mapa. Ahora lo siguiente que creo que es importante para varios de ustedes es cómo almacenamos o cómo creamos nuevos puntos en nuestro mapa. Entonces para eso vamos a crear una nueva función. En este caso va a ser una función que está ligada al evento de clic del mapa. Entonces si se dan cuenta, este es el evento de clic de nuestro HTML normal, donde yo tengo que buscar al elemento, agregarle el listener de ese evento, en este caso el clic, y ejecutar una función. En el caso del mapa, voy a llamar a mi mapa desde la variable que yo definí aquí arribita, y le voy a decir que on, o sea, en el momento en el que yo haga, en este caso clic, se va a ejecutar una nueva función. Entonces esta función va a tener un parámetro, que es un parámetro e, que es el que va a recoger, digamos que el evento del clic. Entonces una vez yo haga clic, se va a ejecutar esto y él va a recoger, digamos que algunos parámetros de ese clic que yo hice dentro de esta variable e. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar a, digamos que en este caso yo quiero imprimir las coordenadas, y en este caso voy a buscar el elemento que se llama info, que si se dan cuenta es este HTML que yo tengo acá, que es el que me va a permitir, digamos que ver, en este caso como un preview, cuáles son las coordenadas a las que voy a acceder en el momento en el que haga clic. Recuerden que la idea de esta función es que al momento en el que yo dé clic me va a aparecer un nuevo marcador en mi mapa y va a quedar anclado a esa coordenada. ¿Listo? Entonces este me sirve simplemente para verificar en qué coordenada fue que lo agregué. Digamos que no es totalmente necesario. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que a partir de, digamos que la clase JSON que trae nuestro JavaScript, vamos a decirle que vamos a convertir un objeto JSON en una cadena de textos o en un string. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que en la posición donde yo dé clic, que es esta E, vamos a buscar la longitud y la latitud y las vamos a agrupar. ¿Listo? O sea, esto lo que me va a hacer es como encapsularme, por así decirlo, en un arreglo, lo que sería la longitud y la latitud de donde yo haya dado clic en mi mapa. ¿Listo? Después vamos a crear una constante con la que vamos a crear un nuevo elemento. Entonces este se va a llamar EL y me va a crear dentro de mi documento un nuevo elemento que va a ser una etiqueta div. O sea, vamos a crear un div dentro de mi HTML. A este div yo le voy a agregar una nueva clase que se va a llamar marker, y después lo que voy a hacer es que dentro de Mapbox voy a agregar este elemento de clase marker dentro de mi mapa. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar a new Mapbox GL, que es como llamamos a nuestra librería de Mapbox de JavaScript. Le vamos a decir que nos cree un nuevo marcador. Este marcador va a ser este EL que yo estoy definiendo aquí, le voy a decir que a este marcador le asigne una longitud y una latitud que va a ser la que yo traje al momento de darle clic. ¿Listo? O sea, es e.longitud y latitud, y finalmente lo va a agregar a un mapa. ¿A cuál? A este mismo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, para digamos que volverlo a aclarar un poquito, porque de pronto no es tan claro, organizo un poquito mejor aquí el código. Este pedacito de acá lo que me va a hacer es que me va a imprimir aquí en un texto las coordenadas de donde yo di clic,
y esto que tenemos aquí es lo que me va a crear como tal ese puntico. Entonces si yo vengo y hago clic, por ejemplo, digamos que voy a irme aquí a el Hotel Dan Carton, le voy a dar clic y si se dan cuenta me creó un punto y pues me está diciendo cuáles son esas coordenadas en las que yo agregué ese punto. Entonces la longitud de este punto es menos 74 punto bla 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 y la latitud es 4.68, etcétera. ¿Listo? Y si yo me muevo dentro de mi mapa, vamos a ver que ese punto siempre se va a mantener fijo. ¿Por qué? Porque ese elemento se adicionó al mapa, está anclado a unas coordenadas, entonces él puede, digamos que reposicionar, incluso si yo hago el zoom in y el zoom out, vamos a ver que ese elemento siempre se mantiene ubicado en el lugar en el que yo dé clic. Obviamente, entre más cerca esté y dé clic, más fácil me va a, digamos que más preciso va a ser la ubicación de ese punto. Entre más lejos esté, es posible que, digamos que la precisión se pierda un poco. ¿Listo? Entonces esta es la forma en la que podemos crear nuevos elementos sobre nuestro mapa. Obviamente yo esto lo podría combinar por ejemplo en Waze, que al darle clic o al tener mi botoncito para crear una nueva alerta, él me da opciones de qué tipo de alerta quiero crear y sobre eso ya ahí sí digamos que genera este punto. Si se dan cuenta hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, Waze lo que hace es que a partir de mi ubicación actual, o sea, con este que yo tengo acá de Get Location, él recoge esas coordenadas y esas son las coordenadas que utiliza para ubicar los puntos. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos manejando en Waze y no tenemos, no, o sea, para ahorrarnos el paso de seleccionar dónde queremos crear ese punto, él directamente lo crea a partir de nuestra ubicación. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una forma. Otra es que yo mismo con el clic pueda ir adicionando nuevos puntos sobre mi mapa. Por ejemplo, yo aquí podría venir y en vez de decirle que sea a partir de esta longitud latitud, yo podría pasarle aquí en este valor las coordenadas directamente y en teoría debería crearme un punto en mis coordenadas actuales y no en el lugar donde yo di clic. Listo, entonces pues me voy a acercar más o menos a donde yo estoy. En este caso, vean que me creó el punto, no donde di el clic. Voy a volverlo a hacer para que sea un poquito más evidente. Que le di clic en una parte del mapa diferente a donde yo estoy ubicado. Yo estoy ubicado como por la zona de Suba. Le voy a dar clic más hacia arriba, hacia la Universidad de La Salle, pero me creó el punto pues donde yo estoy ubicado. Si le vuelvo a iniciar mapa, van a ver que ese es el centro, o sea, es donde yo estoy ubicado en este momento. Entonces son dos posibilidades que tenemos para agregar puntos a nuestro mapa. Obviamente esto para que digamos que otros usuarios puedan verlo, porque en este momento está en mi navegador y de hecho si yo actualizo se va a borrar, tendría que conectarlo a la base de datos. ¿Qué tendría que hacer aquí? Tendría que subir esta información de las coordenadas del tipo de marcador a una base de datos en MongoDB y cada vez que yo inicie el mapa o que arranque esto tendría que ejecutar una función que me ubique de una vez los puntos. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos que revisar cómo comenzar a conectar la base de datos, en este caso con la librería de Mapbox, para que esos puntos estén siempre presentes. ¿Listo? Pero digamos que en primera medida, antes de conectarlo con la base, esta sería la forma que tendríamos de crear puntos. Obviamente si queremos que el usuario antes de crear el punto pueda escoger el tipo de punto y demás, tendríamos que agregar unos pasos extras. Digamos que tendríamos que tener definidos esos otros botoncitos y que al darle clic a esos botoncitos sea cuando ya se ejecute esa función. Listo, entonces tenemos que revisar exactamente qué pasos necesitan cada uno de ustedes para poder llevar a cabo digamos que este proceso, pero como tal para agregar los puntos sería de esta forma. Una es que recojamos la longitud y la latitud del clic que hacemos sobre el mapa. Entonces cada vez que yo le dé clic al mapa, él me va a pintar un marcador en ese punto. La otra opción es que con las coordenadas actuales que yo tengo, él me cree este puntico. Incluso yo podría mezclar dentro de este botón de iniciar mapa que me pinte digamos que la ubicación actual y me genere de una vez un marcador. Este marcador, al ser un elemento HTML, vamos a ver, es un div,
podemos estilizarlo como cualquier div. De hecho, yo en mi hoja de estilos tengo este marker donde le tengo el color rojo, podría cambiarle el color, incluso podría ponerle una imagen de fondo diferente, etcétera, ya que se ajuste a, digamos, que a las necesidades que tienen ustedes de su mapa y el estilo gráfico que hayan desarrollado para su aplicación. ¿Listo? Entonces esa sería la forma que tendríamos para crear un marcador. Digamos que dentro de este documento yo tengo otra función que lo que me permite es crear digamos que varios puntos a través de un JSON. Este sería el que podríamos usar cuando traigamos la información de la base de datos. ¿Cómo funciona este? Lo voy a sacar digamos que fuera el comentario para que ustedes puedan verlo y revisarlo. Se llama crear varios en mi caso, y lo que voy a hacer es que voy a tener un for con una variable constante, bueno, con una constante que se llama features, y que me va a recorrer un archivo JSON, que en este caso es un GeoJSON, en las propiedades de features. Es decir, pues digamos que es un poquito enredado. Entonces lo que va a hacer es que en la variable features él me va a guardar la información que tenga en un GeoJSON. Un GeoJSON es un archivo tipo JSON enfocado en temas de geolocalización. Aquí arriba ya tengo un ejemplo de ese tipo de archivos, y vamos a ver que este, digamos que tiene una estructura un poco más definida. Cuando vimos los JSON la vez pasada, nosotros mismos creamos esa estructura. También un poco lo que pasa con MongoDB, nosotros definimos la estructura. En el caso de los GeoJSON ya tiene una estructura definida. Entonces tiene un valor que se llama tipo, que es features collection, o sea, una colección de features. Después vamos a tener un campo que se llama features, que son cada uno de esos registros que tiene nuestro GeoJSON. Y dentro de esto, pues digamos que tenemos un arreglo con varios features. Entonces tenemos el feature número 1, que sería este de acá, y el 2, que sería este de acá. En este caso solo tenemos, digamos que dos elementos de nuestro mapa. En este caso, dentro de cada uno de ellos vamos a tener de qué tipo son, pues cada uno es un feature, y vamos a tener una propiedad que se llama geometría. Vamos a ver que ambos tienen una geometría y unas propiedades. Entonces en geometría tenemos que es un punto, y yo puedo almacenar unas coordenadas. Entonces lo que va a hacer es que me va a ubicar un puntico, me va a ubicar ese puntico en estas coordenadas, y este va a tener unas propiedades. En estas propiedades es donde yo puedo almacenar, digamos que la información de ese punto. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bicicletas, yo podría poner accidente, y aquí pongo la descripción: accidente en la ruta, accidente, un carro se estrelló con una moto, paso de ciclo, ruta cerrada, por ejemplo. Aquí es donde yo podría almacenar como esta información de cada uno de esos punticos, para después mostrarla en las alertas. ¿Listo? Entonces digamos que esta es la estructura que maneja un GeoJSON, y a partir de esto yo puedo crear unos puntos así tal cual como hicimos al darle clic. Si se dan cuenta, de hecho la estructura de la función es bastante similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este for? Entonces el for lo que va a hacer es que va a coger todos los features, es decir, va a recorrer esta partecita de nuestro GeoJSON. O sea, va a entrar al GeoJSON y va a recoger todos estos features que tengamos definidos. En este caso solo tenemos dos. ¿Listo? Entonces con estos dos features lo que vamos a hacer es que para cada uno, entonces vamos a crear dentro de nuestro documento un div, así como hicimos con el marcador de arriba. Le vamos a agregar la clase marcador y lo vamos a sumar a nuestro mapa. En este caso digamos que la definición de la longitud y la latitud no la estamos dando desde el clic ni desde mi posición actual, sino lo que voy a hacer es que voy a entrar a cada uno de los features. Entonces tenemos este feature, vamos a entrar a su geometría y vamos a entrar a sus coordenadas. Cada uno tiene las coordenadas establecidas, y sobre eso es que las va a adicionar al mapa. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a probarlo y vamos a ejecutarlo. Déjenme ver, podríamos ponerlo aquí en iniciar mapa, por ejemplo.
Esto se llama crear varios. Crear varios. En este caso son dos puntos que están ubicados en Estados Unidos. Ya están allá arriba creados. Vamos a ver. Y son este puntico que tenemos acá y este puntico que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si yo me alejo, en este momento todavía no están visibles. Si le doy iniciar mapa, él me los va a crear, digamos que en estas dos coordenadas que yo tengo en mi GeoJSON. ¿Listo? Entonces lo que yo podría hacer es, al principio de que vaya a ejecutar el mapa, traer los objetos que estén guardados en mi base de datos y pues pintarlos apenas se abre nuestro mapa. Digamos que para que el usuario tenga actualizado cuáles son esas alertas que están llegando. ¿Listo? Entonces, estas digamos que son formas en las que podemos crear elementos dentro de nuestro mapa. Como les digo, esto igual nos tocaría conectarlos a la base de datos, pero en primer lugar quiero que prueben a poder crear y definir esos punticos. ¿Listo?